Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, bienvenidos a Conexión de Fe. Les saluda el pastor Ezequiel Salazar. Conexión de Fe, donde buscamos conectar su fe con la fuente de fe, que es la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando la vida de cristiana victoriosa, o el cristiano que vive en victoria. Yo me doy cuenta que hay muchos cristianos batallando de vivir la vida cristiana con gozo, con felicidad y alegría. Y parte del problema es que no viven en victoria en sus vidas. Consideran que esta vida posiblemente no es lo máximo y lo mejor. Jesús prometió darnos vida y vida en abundancia. Esa palabra abundante quiere decir mejor, superior, una vida mejor que cualquier otra vida. Ahora, esto no es posible si el cristiano no vive en victoria. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos advierte de tener cuidado de caídas. Pero mire lo que sigue, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí en este versículo encontramos varias cosas que es importante que el cristiano considere si va a tener victoria en la vida cristiana. Primeramente, el texto nos enseña que todos batallamos con la tentación y el pecado. Eso es muy importante y no hay excepciones. Nunca crea usted que usted es el único que batalla con tentación y pecado. La segunda cosa que este versículo nos enseña es que su situación no es especial o única. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. De manera que si usted es un ser humano, usted califica. Mire lo que dice la palabra de Dios. Su situación no es única o especial. ¿Cuántas veces escucho del cristiano y dice, es que pastor, mi situación es diferente? Es que pastor, a nadie le pasa como a mí me pasa. Y no es cierto esto. La tercera cosa que este versículo nos enseña es que Dios no nos permitirá más de lo que podemos resistir en cuanto a la tentación. Él sabe nuestras limitaciones. En verdad, quien no sabe y conoce sus limitaciones somos nosotros. Pero Él conoce nuestra condición, dice la palabra de Dios en los Salmos, y sabe que somos más que polvo. La próxima cosa que este versículo nos enseña es que Él es fiel siempre en dar la salida. Entonces, hagamos repaso. Dice la palabra de Dios que todos batallamos con tentación y pecado. Dice la palabra de Dios que nuestra situación no es especial o única. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel en no permitir que venga algo que no podemos resistir y es fiel en siempre dar la salida. ¿Cómo es posible la victoria en la vida del cristiano? Bueno, la única manera que esto es posible es por el poder de la resurrección y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo a través del Espíritu Santo. Porque ve, la palabra de Dios nos dice claramente, y es importante que lo entendamos, que nuestra carne no puede vivir para Dios. Nuestra carne no se interesa vivir para Dios, no quiere vivir para Dios y es enemiga de Dios. Estamos hablando de nuestra carne, su carne, mi carne. Mira lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, dice la Biblia, ni tampoco puede. Carne no puede vivir para Dios. Carne no quiere sujetarse a Dios, aunque quisiera, carne no puede sujetarse a Dios.
Por eso es que la victoria en Cristo viene solamente a través de la nueva naturaleza y el poder de la resurrección. Continuamos leyendo en Romanos 8:8 y mire lo que dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. Carne no quiere vivir para Dios, no puede vivir para Dios, no se sujeta a la ley de Dios, es enemiga de Dios. Y por eso dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta nueva naturaleza, ¿cómo es posible en la vida del cristiano? Bueno, lo describe la palabra de Dios como el poder de la resurrección a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ha dado una nueva naturaleza poderosa. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Ahora, pero mire cómo dice la Escritura. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y efectivamente, el creyente ahora es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Es más, la palabra de Dios nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero miren lo que dice de este Espíritu que mora en usted. Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Continuamos leyendo y dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivirás en verdad la vida abundante, la vida que Cristo te dio. Mire lo que dice, que es a través del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Cuando personas vienen así: pastor, estoy batallando con un vicio, estoy batallando con este pecado, estoy batallando con esta debilidad. Sepamos que es por el poder de la resurrección, que el Espíritu que mora en usted es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Mire si hace falta poder en la vida del cristiano. No, amigo mío. Es a través inclusive del Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras de la carne. Nos trae a memoria de lo que Jesucristo dijo en cuanto a este tema, porque dijo: lo que es de la carne, carne es. O sea, las cosas de la carne produce, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está simple y sencillamente diciendo que un árbol de naranjas no te va a dar manzanas. Está diciendo que una mata de mangos no te va a dar sandía. Porque es acuerdo a la naturaleza. Es la naturaleza de la carne que nunca puede tener victoria. Es solamente a través de la nueva naturaleza, la naturaleza divina del Espíritu de Dios, que podemos tener victoria en la vida cristiana. Ahora, igual, el cristiano victorioso también necesita comprender que victoria contra el pecado verdaderamente viene cuando tenemos victoria contra la tentación. La victoria contra la tentación es la clave a la victoria contra el pecado. El cristiano se encuentra la mayoría del tiempo combatiendo pecado, teniendo cuidado y estando pendiente de no pecar. Pero si nos damos cuenta de las exhortaciones del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña a no estar allí al borde del pecado. Nos enseña que lo que debemos de combatir y aquello que debemos de evitar no es el pecado, sino la tentación. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en pecado.
Amigos y hermanos míos, ¿dice así? No, no dice así. Dice, orad que no entréis en tentación. No dice, orad que no entréis en pecado. Dice, orad que no entréis en tentación. De nuevo en Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación. Mire, no está hablando de pecado, está hablando de tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, no está hablando de pecado, está hablando de tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire cómo nos describe la palabra de Dios el proceso en que alguien termina cayendo en pecado y pierde su camino de victoria en Cristo. La palabra de Dios en Santiago describe el proceso en que un cristiano cae en pecado. De nuevo, es necesario recordar que el libro de Santiago fue escrito a creyentes, a cristianos. Versículo 13 del capítulo 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vaya, qué absurdo y qué triste que hay algunos cristianos que viven derrotados y, créalo o no, viven culpando a Dios de por qué no tienen victoria. Y Dios dice, no culpes a Dios cuando te encuentras tentado. Dios no puede ser tentado. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Pero mire lo que dice, sino que cada uno es usted como individuo. La responsabilidad es de nadie. La culpa es de nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire, pero todo comienza con la tentación. Y por eso es que dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no podemos equivocarnos en cuanto a este asunto, de que la victoria contra el pecado verdaderamente comienza teniendo victoria en contra de la tentación. Ahora, escúcheme lo que le digo. Tentación no es pecado. Tentación es la invitación a hacer el mal. Nuestra carne y nuestras concupiscencias, nuestros deseos nos tentan. El mundo nos atrae con tanta tentación. El diablo es llamado el tentador. Y entonces la victoria en la vida del cristiano vendrá cuando él entienda que el comienzo de la victoria contra el pecado es resistir la tentación. Hermanos míos, muchas veces encontramos nomás a un paso de la caída porque vivimos en tentación y nos consolamos con decir, pero no he pecado. Pero no he pecado. Cristianos caminan una línea bien fina entre la tentación y el pecado, y la Biblia nos enseña, y Jesús nos enseña, que la clave de ser victorioso contra el pecado es no entrar en tentación, no ponernos en esa situación. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está hablando de toda nuestra facultad. Porque Dios no quiere que el pecado se enseñoree de nosotros. Dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia de Dios. Ahora, hermanos y amigos míos, miren lo que dice. Si voy a vivir en victoria contra el pecado, tengo que asegurar
que no presento mis facultades, mis ojos, mis manos, mi boca, mis pies, a llevarme al lugar donde soy invitado a la tentación, a presentar las facultades, los miembros de mi ser y de mi cuerpo al mal. Dice, no, contrario a eso debo de presentar mis miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuánta gente dice, no quiero cometer inmoralidad, no quiero cometer inmoralidad? Pero se sientan delante del televisor y rinden sus miembros, sus ojos, sus emociones y sus sentimientos a estar mirando cosas inmorales. ¿Cuántos jóvenes dicen, no quiero caer en fornicación antes del matrimonio? Sin embargo, andan en contacto físico con una señorita, andan presentando sus miembros. De nuevo, hermanos míos, la victoria en Cristo es importante entender que vendrá cuando nosotros no solamente vivamos diciendo, no quiero hacer eso, no quiero hacer eso, no, sino evitar los pasos que me van a llevar a hacer lo que yo no quiero hacer y lo que Dios no quiere que yo haga. Entonces la victoria del cristiano viene cuando él resiste la tentación, no se mete en tentación, en vez de vivir consolado que como no ha pecado, todo está bien. Hermanos, la victoria contra tentación, si yo soy victorioso contra tentación, nunca llega a pecado. Ahora, otra cosa de entender en la victoria del cristiano es que Dios nos ha dado los recursos necesarios para tener victoria. Mire cuáles son los recursos de Dios. Primeramente, su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado para tener victoria en contra del mal y en contra del pecado. La palabra de Dios en el Salmo 119 hace esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y lo dice aquí, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire lo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, saturar mi mente, a meditar en la palabra de Dios, guardar los dichos de la palabra de Dios en nuestro corazón, dice la Biblia, nos da victoria en contra del pecado. Oh, hermanos míos, no hay un camino corto y hay tantos que están dependiendo de una emoción y un sentimiento. Nada de eso te va a dar victoria en la vida cristiana. Me siento fuerte, me siento débil. No es nada de eso. Es el poder de la palabra de Dios guardada en el corazón. Mire que si el tentador se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo, allí en Lucas capítulo 4, igual que en Mateo 4, tenemos, hermanos, la historia de cómo es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y fue tentado por el diablo. Mire lo que dice la palabra de Dios. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús contesta, escrito está. Y luego después dice la Biblia que lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te dará toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y de nuevo dice la palabra de Dios que le dijo, si te postras y me adoras, serán tuyos. Jesús vuelve a contestar, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y de nuevo, la palabra de Dios dice que lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden.
Dese cuenta, el diablo está usando y citando la palabra de Dios, tratando de usar la palabra de Dios en contra de Jesucristo al lanzar su tentación. Oh, hermanos y amigos míos, esa es la razón de por qué usted debe de tener amplio conocimiento de la palabra de Dios, porque aún el enemigo, el diablo, busca usar la palabra de Dios para hacerle a usted caer en tentación usando de sus engaños. Pero de nuevo dice la palabra de Dios que Jesús respondió en el versículo 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. A cada tentación, Jesús respondió, escrito está, dicho está. Cada tentación que Satanás lanzó al Señor, el Señor la combatió con las Escrituras, con la palabra de Dios. Dios nos ha dado el recurso de la palabra de Dios para tener victoria. Un cristiano que no lee su Biblia todos los días es un cristiano débil. Es un cristiano que es débil, no tiene los recursos necesarios para combatir el engaño, las acechanzas y las mentiras del diablo que él le lanza. La palabra de Dios es nuestra victoria. Ahora bien, Jesús pudiera haber tratado con el diablo de alguna forma diferente. Pudiera haber hecho usos de medios sensacionales y fantásticos para derrotarlo. Pero, oh, hermanos míos, usó la palabra de Dios, tratando de hacerle a usted y a mí entender que lo mismo que Él tiene, usted y yo tenemos. Y que de la misma manera que Él resistió tentación, combatió la tentación lanzada a Él por el diablo, en la misma manera que nosotros vamos a obtener victoria. El recurso de la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en relación al próximo recurso. Y el próximo recurso que Dios nos ha dado para tener victoria es la oración. La palabra de Dios dice que Él exhortó a los discípulos en el versículo 38 de Marcos 14, porque habían estado durmiendo cuando les había pedido que velaran con Él. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué importante volver a recordar lo que ya vimos. Su carne, mi carne es débil. Y puede que usted con su espíritu tenga todo el deseo de obedecer a Dios, de vivir en victoria. Pero necesitamos, hermanos, conectarnos con recursos más grandes y poderosos que no están en nosotros. Y se hace esto a través de la oración. Se ha dicho que más miedo tiene el diablo de un cristiano que ora, que un cristiano que va a la iglesia, que sirve, que hace esto o aquello. El diablo tiembla cuando un cristiano se pone sobre sus rodillas porque está conectándose con el poder de Dios. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, los cristianos orando y desciende el poder del Espíritu Santo sobre ellos? Ese poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos, como ya vimos, que mora en nosotros, es desatado con libertad y de manera que podemos tener victoria en contra de la tentación. El próximo recurso para tener victoria que Dios nos ha dado no solamente es, hermanos míos, la palabra de Dios, la oración. Dios nos ha dado la iglesia. Mire, tengo 35 años de ser pastor de la misma iglesia. Jamás he conocido a un cristiano victorioso, a un cristiano maduro que no es fiel a congregarse y asistir a la iglesia local. Mire, Dios diseñó a la iglesia como parte de su plan
para que usted y yo tuviéramos victoria en Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que nos mantendrá firmes. Hebreos 10, versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué bendición para un pastor ver cristianos que no titubean, que no flaquean, que están prendidos y luego apagados. A veces bien, la mayoría del tiempo no bien. Ahora sí, mañana no. No, firmes, no fluctuantes. Pero y luego nos dice cómo mantenernos firmes y sin fluctuar. Versículo 24 del mismo capítulo dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire cómo hacemos esto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire, o sea, desde el tiempo del Nuevo Testamento había la costumbre de algunos creyentes no congregarse, no ir a la iglesia. Vaya, no tener compromiso con ninguna iglesia. Andar en una iglesia y luego otra y luego otra. Yo les llamo chapulines de iglesia. Porque no quieren compromiso y no quieren responsabilidad. Y dicen, yo tengo mi Biblia, yo tengo al Espíritu Santo, yo no necesito la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar en otra ocasión de esto. Es parte de Jesús. De manera que Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. La Biblia nos dice que para que usted se mantenga firme y sin fluctuar, usted tiene que ser provocado en su amor y provocado, lo que quiere decir la palabra estimular, provocado a buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarse, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Muchas personas le huyen a asistir a la iglesia porque ellos dicen que la mera razón de su derrota es que ven a los hermanos y hay tantas cosas que hacen los hermanos y dicen los hermanos y cómo se comportan los hermanos y me desanima y es causa de mi caída o no, malentendemos que el propósito de congregarnos es que nuestro amor va a ser probado. Maduramos. Todo lo que enfrentamos en la iglesia es un desafío o a que usted no madure o crezca en el Señor a través de otros hermanos. Rozar con otros hermanos, tener comunión con nosotros, otros hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí puede usted vivir en victoria en la vida que Cristo le dio. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe.